vamos a comenzar con esta charla, que un poquito más tarde de lo habitual, por circunstancias inevitables, pues vamos a cerrar con ella este curso del Aula de Espiritualidad Popular del Beato Posadas. Os voy a presentar a nuestra ponente de esta tarde. Si, con vuestro permiso, voy a empezar su presentación con un recuerdo mío, con un recuerdo personal, de cuando yo tenía 25 añillos, una cosa así tendría, que yo he llegado a tener 25 años. Pues vine a Córdoba a una Pascua Juvenil, era la primera vez que yo acudía a una convocatoria de la Orden. Vine a una Pascua Juvenil en el Santuario de Santo Domingo y allí, pues, está en una Pascua que está organizada por algunas hermanas, algunos frailes jóvenes. Y el primer día, una de las primeras reuniones, pues había allí una hermana que llevaba como lo que yo pensé que era un trapo, luego resultó ser una toalla. Iba tirando la toalla así, a ver quién la cogía. La cogió el primero y le preguntó: ¿en qué año fue la Revolución Francesa? Y el otro le dijo: en 1789. Cogió la toalla otra vez, se la tiró a otro. ¿En qué año fue la Revolución Industrial? En 1760. Vuelve a coger la toalla y me la tira a mí. Y a mí me pregunta: ¿en qué año fue la Revolución de la Toalla? Y yo, que estaba, ya me conocéis, sabéis que soy tímido, estaba yo un poco avergonzado y digo: qué mala suerte, me ha tenido que preguntar a mí la que no me sé. ¿Qué será esto de la Revolución de la Toalla? Hacía referencia, evidentemente, pues al lavatorio de los pies. Y fue una pregunta que... Perdón. Decía que fue una pregunta que, al margen de la vergüenza que me hizo pasar, pues me llevó a pensar en el Evangelio de una forma completamente nueva, ¿no? Me descubrió que estaba ante toda una revolucionaria del amor y del servicio, y alumbró en mi corazón, pues, la primera llamada, el primer deseo a unirme a esa revolución, a ser uno de ellos. La hermana que me lanzaba esa pregunta y que me lanzaba la toalla, pues era precisamente mi querida y admirada Mariela. Mariela Martínez Figueras. Ella es religiosa dominica de la Congregación de Santo Domingo, en la familia dominicana conocidas como las de Granada, en la Bética eran las nuestras. Es nacida en Jaén, pero granadina de corazón y de adopción. Licenciada en Farmacia por la Facultad de Farmacia de Granada y doctora en Teología Bíblica por la Facultad de Teología de Granada. Es autora de numerosas publicaciones, miembro de la Asociación Bíblica Española y profesora de Sagrada Escritura en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, de la Diócesis de Málaga, en el Instituto de Teología Lumen Gentium de la Archidiócesis de Granada, también en la Facultad de Teología San Esteban, online, de Salamanca, en Domunia también ha dado clase. Es miembro, por último, del Consejo de Redacción de la revista Logos y Testimonio, también del Centro Superior de Estudios Teológicos de Málaga. Tiene una intensa actividad académica, que tampoco podríamos resumir aquí en este momento, pero a pesar de ello nunca ha abandonado su trabajo pastoral, durante muchos años dedicada a los jóvenes y universitarios, a los más desfavorecidos. Ha vivido y servido en uno de los barrios más necesitados de Granada. Coordina y forma parte también del equipo del sur de Cáritas Española. Y todo ello lo hace Mariela desde la cercanía y la sencillez que la caracteriza, siempre con simpatía y con un buen humor que solo puede proceder de su pasión por Jesús de Nazaret, por su revolución de la toalla y por su buena noticia. Es por todo eso por lo que Mariela es una persona ideal para hablarnos esta tarde, en este año jubilar, de las razones de la esperanza. Estoy seguro de que vamos a aprender y a disfrutar mucho con ella, y es todo un lujo tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Mariela. Muy bien, la verdad que Félix me ha sorprendido con aquel recuerdo de la Revolución de la Toalla, que yo lo tenía ya, pues, bien archivado, ¿no?, en el disco duro,
pero fue una Pascua preciosa, donde nosotros también éramos muy jóvenes los que preparábamos aquello, ¿no? Pero se hizo un grupo precioso de gente, entre la gente que vino, en los que habíamos preparado. No había como diferencia, ¿verdad?, entre eso. Bueno, para mí es una alegría estar aquí con vosotros y pediros disculpas porque esta charla la teníamos programada para el 10 de mayo, pero a mí me cambiaron una semana que tenía de un máster que estoy haciendo y entonces pues no me quedó otra opción. No podía decir que no porque aquello era inviable faltar, ¿no? Bueno, pues una alegría compartir con vosotros esta tarde esta reflexión sobre la esperanza y sobre las razones de nuestra esperanza, que en este mundo pues tan complejo en el que estamos viviendo es algo a plantearnos y a plantearnos. Tenéis el esquema un poco, pues vamos a ver un poquito nuestra realidad, vamos a aclarar unos conceptos, luego pues recordaremos ese lema que nos ha propuesto el Papa Francisco. Hablamos del Papa Francisco como que estuviera vivo, pero es que en realidad sigue vivo en muchos de nuestros corazones, ¿verdad? Y luego pues veremos pues 3 razones para esa esperanza y concluir, ¿eh? Ese será un poco el itinerario de nuestra reflexión. Lo primero, digo yo, lo más previsible, lo imprevisible. Se ha de configurar un poquito, pero bueno, solo los títulos. Realmente el siglo XXI está siendo un siglo en que se ha quebrado la estabilidad que habíamos vivido en el siglo XX, al menos en la segunda mitad, ¿verdad? Los que nacimos pues en los años 60, 70. Nosotros recordamos esa última etapa y lo que nos antes, pues a partir ya cuando terminó la Guerra Mundial, pues una gran estabilidad, también porque las naciones lo pactaron así. Sin embargo, el siglo XX ya alumbrando en el año 2020 la pandemia nos trastocó totalmente pues, nuestras relaciones, nuestras creencias, nuestros razonamientos, nuestras orientaciones y nos pusieron un poco en tela de juicio esa estabilidad. En un tiempo de aquí muy breve, ¿no? Tenemos 2 guerras, una en Europa, otra en Oriente Medio, que nos está salpicando a muchos niveles, a nivel económico, pero también a nivel humanitario y político, ¿no? Hasta tal punto que hace unos meses nos proponían de parte de la Comisión Europea tener todos en casa el kit de supervivencia. No sé si lo tuvisteis y lo hicisteis, porque el día del apagón a quien lo tenía vino genial, ¿no? Ese kit de supervivencia. Y luego, pues la guerra comercial que ha emprendido Estados Unidos desde que está este personaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no utilizar, pues ahora palabras que descalifiquen, realmente, pues ha hecho y está haciendo temblar nuestra economía. Aquel que considerábamos nuestro aliado desde la Segunda Guerra Mundial, que era Estados Unidos, pues nos está poniendo en tela de juicio esas relaciones económicas. Por eso, todo esto que quebranta nuestra estabilidad nos hace preguntarnos, ¿no? Esperanza, ¿por dónde andas? Esta pregunta se la ha hecho también la reflexión, la Confer de este año. Esperanza, ¿por dónde andas? Y ella la tenía aquí preparada para vosotros, ¿no? Pareciera que a veces estamos caminando así, como pasando por un alambre donde está debajo el vacío y donde tenemos una serie de pinchos que hay que sortear para llegar al otro extremo, con todo lo que implica de incertidumbre. Por eso decía que lo más probable es que quién sabe, ¿no? Quién sabe lo que puede ocurrir. Sin embargo, sí podíamos, recordando pues, la mitología griega, que la esperanza es lo último que se pierde. Imagino que todos recordáis de dónde viene esta frase, ¿no? Cuando se le entrega a Pandora aquella caja, que en realidad no era una caja, era una ánfora, ¿no? Pues sabiendo Zeus que Pandora era curiosa y que la iba a abrir, abrió y salieron todos los males del ser humano. Se desperdigaron por toda la tierra. ¿Y qué es lo que quedó en el fondo de la ánfora? Solo la esperanza. De ahí viene que en medio de cualquier situación, pues la esperanza es lo último que se pierde. Es importante que aclaremos conceptos, porque hay conceptos que podemos a lo mejor tener entremezclados, como expectativa, optimismo, esperanza. Mira, la expectativa es eso, que podríamos hablar de una posibilidad razonable de que algo suceda. Hay indicios que llevan a que algo ocurra. Por
Por ejemplo, ahora que estamos con la prueba de acceso a la universidad, ¿no? Si un alumno de bachillerato ha estado estudiando mucho, pues lo más normal es que saque muy bien su selectividad. Si no ha estudiado nada, pues lo más probable es que no saque muy bien su selectividad. La expectativa se está esperando porque se contribuye en una cascada de causas para que eso ocurra. El optimismo no tiene esa relación causa-efecto, pero es una propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable, ¿eh? A veces podríamos pensar que los optimistas son un poquito ingenuos. De hecho, hay quien dice que un optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Y luego tenemos la esperanza. La esperanza es esperar algo que ya está dado, ya se nos ha dado, pero la estamos esperando. Y para los cristianos es un don de Dios que llevamos en el corazón y que tiene una raíz, que vamos a repetir varias veces a lo largo de esta reflexión, tiene una raíz en la promesa del Señor, en lo que nos ha prometido. Por tanto, algo nos ha prometido que ya nos ha dado, pero que no está del todo y que poco a poco pues nos va a radicar en algo sólido para mantenernos en medio de todas estas vientos que nos surjan en este mundo. Bueno, pues recordamos que el lema que nos proponía el Papa era ser peregrinos de esperanza, y esa palabra, ese lema, es un lema que tiene contenido y que lleva la esperanza a algo más allá. Primero, ¿qué implica ser peregrino? Pues peregrino implica caminar, estar en itinerancia, ¿no? Eso es muy propio del carisma dominicano, ¿verdad, Feli? La itinerancia, ¿no? Si nosotros leemos la historia bíblica, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta que los grandes personajes están en permanente camino, en permanente itinerancia. Recordamos, y he traído aquí como 3 ejemplos, ¿no? A modo de botón, de muestra, recordamos a Abraham con aquel sal de tu tierra. Abraham se pasó toda su vida moviéndose, para llegar a la tierra de Canaán y luego tuvo que bajar a Egipto 2 veces para volver a Canaán. Es decir, su vida fue una itinerancia permanente. Os recordamos este pueblo de Israel que camina por el desierto a la intemperie, con la sed, con el hambre durante 40 años. 40 en la Biblia es un número simbólico que significa pues un aprendizaje perfecto o un tiempo de preparación perfecto. Recordamos que Jesús también estuvo 40 días en el desierto, ¿no? Pues el pueblo de Israel va a estar caminando, a veces se queja, a veces protesta, pero no puede pararse, tiene que seguir hasta llegar a la tierra prometida. O si llegamos ya a los evangelios, la identidad de los discípulos, si rascáis un poquito, sobre todo se ve en los sinópticos, ¿no? En los que llamamos Mateo, Marcos y Lucas, pues la identidad del discípulo siempre es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús implica estar en un permanente movimiento, porque si yo me quedo parado y Jesús continúa itinerante, yo me voy a ir quedando lejos de Jesús. En las vocaciones de llamada, recordamos a los pescadores, venid y seguidme. O en Mateo, ven y sígueme. O en momentos cuando van a venir los tiempos difíciles, pues les va a recordar, el que quiera venir, que tome su cruz y me siga. Es decir, la identidad del discípulo es estar en permanente movimiento y quien se queda parado se aleja de la condición de ser discípulo de Jesús. Por eso nos podíamos preguntar en este caminar, este ser peregrino de la esperanza, ¿cómo me dejo interpelar por esta condición? Si estoy realmente en camino o me quedo paralizado, muy contento, muy contenta en mi zona de confort. En segundo lugar, ser peregrinos de la esperanza implica caminar juntos, no individualmente. Esta palabra sinodalidad también se nos ha puesto de moda en la Iglesia, ¿verdad? A raíz del sínodo de la sinodalidad. En realidad, sínodo es sin con, jodos es camino, caminar con, caminar juntos. Por eso el ser peregrinos de esperanza nos implica pues ir con otros y el Espíritu nos impulsa eso, a salir de nosotros mismos para ir hacia Dios, ir a los hermanos.
En el fondo, caminar juntos, dirá San Pablo, es ser artesanos de la unidad, partiendo siempre de esa dignidad común que es la dignidad de ser todos hijos de Dios y por tanto hermanos unos con otros. Y caminar juntos pues implica caminar codo con codo, sin pisotear a nadie, sin albergar envidia o hipocresía, escuchando, todos en la misma dirección y hacia la misma meta. Y en este sentido también podemos preguntarnos cosas. En este ir juntos, ¿somos capaces de escuchar a los que van con nosotros sin centrarnos en nuestra autorreferencialidad? Yo mimé conmigo, yo con mis cosas, con mi trabajo, con mi familia, ocupándome solo de lo que necesito, de lo que busco. Somos capaces de trabajar junto al servicio del reino las distintas vocaciones. Fijaos, aquí estamos ahora distintas vocaciones, ¿no? Laicos, religiosos, religiosas, no hay sacerdotes, podríamos decir obispos, el Papa. Somos capaces de trabajar juntos en esa búsqueda, en ese servicio al reino de Dios. O tenemos una actitud de acogida con gestos concretos, aquellos que se acercan a nosotros o con los que están lejos, tenemos ese corazón solidario, ¿no? Cuando vemos cada día que se encoge el corazón, pues esas bombas en la franja de Gaza, ¿no? Cuando por otro lado nos están haciendo un loco por ahí que va a montar un resort con una escultura de oro, es que eso clama al cielo y eso realmente nos hace pensar con otros o marginamos a esa gente que no piensa como nosotros, que no vive como nosotros, que no tiene nuestros valores. Y por último, caminar en esperanza, caminar juntos en esperanza. El Papa Francisco en su libro, uno de los que os pongo ahí, ¿no? El libro que se llama precisamente La esperanza no defrauda, así se llamaba la bula y así se llama el libro, un libro que es sencillito y muy ágil de leer. Y él plantea que la esperanza es por un lado el ancla, porque nos arraiga, encuentra su seguridad en lo que Dios ha prometido y en Jesucristo, pero es muy bonito lo que dice el Papa, que la esperanza también es la vela. Es la vela porque es lo que permite, en medio de toda esta intemperie que vivimos, de estas olas que a veces nos desbordan, pues permite empujar al barco. Es la fuerza motriz que empuja a seguir navegando, a no quedarse estancado en las aguas. Y precisamente pues, el Papa utiliza ese título de la esperanza no defrauda, extrayéndolo de la carta de San Pablo a los romanos. Y dice San Pablo que la esperanza no defrauda, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. O sea que la esperanza radica en ese amor de Dios que hemos recibido y que es un amor incondicionado, porque dirá más adelante que ni muerte, ni vida, ni presente, ni futuro, ni criatura alguna podrá apartarnos de ese amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por eso, la raíz de la esperanza es que Jesús ha muerto y ha resucitado. Y con su resurrección, ahora que estamos en tiempos de Pascua, ya mismo lo vamos a clausurar, ¿verdad? Con esa vigilia de Pentecostés que vais a tener, pues esa resurrección nos señala el inicio de esa plenitud de todos los tiempos, donde ya no tendrá la última palabra ni el mal, ni la muerte, ni el límite, ni lo contingente, ni lo que no se sostiene, sino que lo que tendrá la última palabra pues será eso definitivo que es los tiempos de Dios. Bueno, por eso también podemos preguntarnos a raíz de este tercer término, ¿cómo funciono yo? ¿Considero que me tengo que salvar solo? ¿Me salvo con mi economía, con mi familia, con mi trabajo? ¿O realmente anhelo esa salvación de Dios? ¿Lo invoco para que me salve? Lo primero que tendríamos que pensar es si yo necesito esa salvación, ¿no? Una vez daba yo, mis primeros años que daba clase yo en bachiller, y recuerdo que les preguntaba a aquellos adolescentes,
¿de qué nos ha salvado Jesús? Y me dijo, Mariela, a mí él no me salva de nada, yo estoy bien como estoy. Mira, soy estudioso, mis padres me quieren, tengo una buena situación económica, yo no necesito que nadie me salve, yo ya estoy bien así, ¿no? Pues realmente nosotros creemos que seguimos teniendo necesidad de esa salvación o vivimos la esperanza en esa clave de leer, esto es muy importante, leer los acontecimientos de la historia, pensando que el final siempre acabará bien. Pero mientras llega ese final, yo tengo que vivir comprometido con ese reino, ese servicio del reino, que ahora puntualizaremos un poquito. Que nos hace hijos de Dios a todos y hermanos de Dios a todos, que se traduce en un compromiso por la justicia, por la paz, por el cuidado de la creación. Bueno, pues, ¿cuáles serían las 3 propuestas como razones de la esperanza? Y yo voy a proponer esta tarde tres razones para la esperanza. A lo mejor en la reflexión, si todos nos pusiéramos a reflexionar, diríais, pues Mariela, también esto puede ser una razón de la esperanza o esta, pero preparando esta reflexión yo preparé 3. La primera es la realidad. Fijaos, curiosamente os decía al principio que la realidad, tal y como estamos viviendo y lo que hay en ella, esa intemperie, esa inestabilidad, nos lleva a preguntarnos, Esperanza, ¿pero tú dónde estás? Pero, sin embargo, la realidad también nos empuja a la esperanza. En este sentido, este señor que os pongo ahí detrás de las letras, un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que no sé si lo habéis oído nombrar, él es el que le han dado ya el premio de Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades, un filósofo coreano que vive en Alemania, en Berlín. Bueno, pues él ha escrito otro librito que os propongo ahí, que es El espíritu de la esperanza. Y él plantea como que la esperanza no es solo una cuestión optimista, sino que es una fuerza que emerge realmente de esa realidad frustrante, limitante, que no controlamos, que nos gustaría que fuera de otra manera. Es decir, la esperanza nos permite que como eso no nos gusta, nos abramos a otra realidad, a otra posibilidad de futuro, a otro horizonte compartido. Él llega a hablar que la esperanza tiene una conexión profunda con la desesperación. Fijaos que podríamos decir que esto es una contradicción en sí misma, cómo la esperanza puede venir de la desesperación, ¿no? Quien está desesperado precisamente es porque no tiene esperanza, ¿no? Pero precisamente lo que viene a decir este filósofo Chul Han es que la esperanza nace de esa desesperación más profunda, porque esa desesperación es un terreno fértil, es como un caldo de cultivo donde puede florecer la esperanza. Y él, que es católico, apunta ese texto de Romanos 4 de Abraham. Abraham creyó contra toda esperanza. Cuando no había esperanza, puso la esperanza. Y el mismo autor, pues, toca la mitología griega también y dice que Elpis, que es la diosa de la esperanza, así se llama, en griego Elpis, es hija de Nix, que es la noche, es hija de la noche, y de Tártaro y de Erebo, que son los dioses de las tinieblas y la sombra. Imaginaos, la esperanza, hija de la noche, la esperanza, hermana de las tinieblas y la sombra, pues eso refleja que la esperanza, y él insiste, tiene sus raíces en esa negatividad, en esa oscuridad, en esa realidad decadente, en esa realidad limitante. También va a plantear esa realidad, la esperanza como un horizonte compartido. La esperanza no es solo una cuestión individual, fijaos, sino un horizonte compartido con otros que nos permite salir de nuestro yo, ese que nos encapsula, que nos deja encerrados, que no nos permite salir de nosotros mismos y nos ayuda a conectar con otros. Porque la esperanza nos convoca a una acción, a un proyecto, a construir con otros un mundo mejor.
Y llega a decir que la esperanza, por tanto, no es un sentimiento solo, sino que es una forma de existencia. Es una forma de existencia que se traduce en la palabra, se traduce en la acción, se traduce en todo eso que implica poner toda nuestra energía al servicio de crear ese mundo mejor, ese mundo posible, ¿no? Decía Kierkegaard que la esperanza es la pasión por lo posible. La esperanza es la pasión por lo posible, lo que no es posible para que sea posible. O sea que solo desde la filosofía y desde la realidad ya se nos apunta a una razón de la esperanza. Pero nosotros que somos creyentes, todos los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Sois creyentes o no? Claro. Estamos en una iglesia, en la iglesia de San Agustín en Córdoba, ¿verdad? Preciosa iglesia, pues una gran razón para nosotros es la palabra. La palabra de Dios. Claro, vosotros vais a decir, ¿qué va a decir una biblista? Pues, ¿qué va a hablarnos de la palabra de Dios? Pues claro, una biblista tiene que hablar siempre de la palabra de Dios. La esperanza, la palabra esperanza en hebreo, una de sus acepciones es tikvá. ¿Y sabéis qué significa tikvá? Significa cuerda. La esperanza es esa cuerda que el Señor nos tira cuando no tenemos esperanza. Esa palabra se utiliza en un texto muy significativo, que no sé si lo recordáis, cuento brevemente, ¿no? Cuando Josué está llegando ya con todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, pues cruzan el Jordán y llegan a la ciudad de Jericó. Y allí se encuentran con Rahab, una prostituta. Fijaos que siempre nos ponen a las mujeres de prostitutas, pero también hay en la Biblia profetisas y juezas y líderes. Bueno, pues esta es prostituta, pero va a ser la que va a permitir que cuando van persiguiendo a estos exploradores, ¿no? Las Biblias traducen espías, exploradores que han ido a ver, pues cuando van persiguiéndolos los propios habitantes de Jericó, ella le hace salir con la cuerda. Y la cuerda será la que ponga en su casa para que puedan adentrarse en la ciudad. Entonces, la esperanza es esa cuerda que Dios nos lanza en situaciones límites. Realmente podríamos decir que la esperanza en toda la historia de la salvación radica en el Dios de las promesas. El Dios que se nos revela en la Biblia es el Dios que promete, y promete para el futuro, no está ya. La promesa, buscaba yo en el diccionario de la Real Academia, es la expresión de la voluntad de dar algo o hacer algo por alguien, un bien. Bueno, pues Dios se revela todo el Antiguo Testamento como el Dios de las promesas. ¿A quién es el primero que va a prometer? A Abraham. Y va a prometer lo que no tiene. La promesa siempre es lo que no tengo, lo que me falta. ¿Qué es lo que le faltaba a Abraham? Pues dos cosas muy importantes para una persona nómada como él, ¿no? Y para una persona donde los hijos era la supervivencia y la gran bendición. ¿Qué necesitaba Abraham? Una tierra y una descendencia. Pues esa tierra y esa descendencia es lo que le va a prometer el Señor a Abraham. Pero fijaos, le promete la tierra y tiene que andar mucho tiempo. Os he dicho que hace un itinerario desde Ur de los Caldeos hasta Harán y luego hasta bajar a Canaán, baja a Egipto, vuelve a subir a Egipto. O sea que la tierra le cuesta a Abraham, pero la descendencia le cuesta mucho más, porque a él era un señor bastante mayor, su mujer también anciana, encima estéril por si faltaba algo, y Abraham se queda pensando, ¿cómo el Señor me promete algo que es imposible, ¿no? Sin embargo, Abraham tiene esa confianza, tiene esa esperanza en que la promesa de Dios se va a cumplir. Por eso dice el texto de la carta a los Hebreos que Abraham, que creyó contra toda esperanza, no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. Dios es capaz de hacer lo que promete. Dirá más después, Dios
siempre cumple. Por eso tenemos que mantener firme en la promesa, porque es fiel quien hizo la promesa. Y la promesa, digo yo, que siempre es un arma, poner entre comillas un arma, un instrumento que está cargado de lo que está más allá. Y el ser humano estamos llamados a mirar más allá. La promesa de Dios siempre nos remite a mirar más allá de lo que tenemos hoy, de esa inestabilidad, de esa hostilidad, de ese desazón, de esa falta de fraternidad. Porque la esperanza en la promesa implica confianza en aquel que siempre cumple sus promesas. Nosotros tenemos muchísimos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan precisamente de la esperanza como raíz. Por ejemplo, cuando Pablo tiene que defenderse ante los fariseos del Sanedrín o incluso luego ante el rey Agripa, que lo hace en el capítulo 26 del libro de los Hechos, él dice, es que mi esperanza radica en el Dios de las promesas, que ha cumplido en Jesús todas las promesas. Si el Antiguo Testamento es el tiempo de las promesas, el Nuevo Testamento es el tiempo en que se realizan las promesas. ¿Y en quién es el primero que se realizan esas promesas? Como decía, en Jesús de Nazaret. A pesar de su muerte, de su cruz, donde él podía quedado desesperado, de hecho hay una frase que nos choca mucho de Jesús en la cruz, ¿verdad? Ahora no me viene la frase, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? ¿No? Que se hace eco del Salmo 22. Sin embargo, él no se queda sometido a la desesperanza, sino que él va a ser resucitado por el Padre. Por tanto, el crucificado no termina en la cruz, el crucificado termina en la vida. Y eso lo van a ir pues resaltando distintos textos del Nuevo Testamento. Porque bendito sea Dios que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha regenerado para una esperanza viva. Como decía, la resurrección va a ser el inicio de esa plenitud que todos viviremos un día. Porque, como decía un hermano nuestro, decía Callada, que la felicidad en esta tierra no existe. Aquí estamos más o menos contentillos. La felicidad será cuando llegue ese tiempo de la plenitud. Pues bien, ¿quién ha inaugurado ese tiempo de la plenitud? Lo ha inaugurado ya Jesús con su resurrección. Y esta es realmente lo que solidifica y radica nuestra esperanza. Dirá San Pablo, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Ese es el inicio. Sin embargo, se nos pide dar razón de nuestra esperanza. En la primera carta de Pedro, vosotros dar razón de la esperanza, por eso estamos haciendo esta reflexión. ¿Y cómo podemos dar razón de la esperanza? Pues nosotros vamos a ir dando razón de la esperanza poniéndonos al servicio de este reino que Jesús ha predicado. Fijaos que Jesús, con la predicación del reino, inaugura esos tiempos de la plenitud. Recordamos este texto de Marcos al inicio del Evangelio, el tiempo se ha cumplido y el reino está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En realidad, Jesús habla de un tiempo kairos y no cronos. El tiempo del cronos es el que medimos en el reloj, el tiempo del crono es el que nos marca a veces los agobios, el tiempo del kairos, que es el tiempo de Dios, es el tiempo de la oportunidad, el tiempo de la gracia. Y ese tiempo ya ha llegado, ya está inaugurándose, porque el reino está cerca, ya comienza a ser como cuando vemos ya la luz de un sol que todavía no ha salido, pero que ya está amaneciendo por la mañana. ¿Y ese reino en qué consiste? El reino, me podréis decir, pero Mariela, ¿en qué consiste el reino? Pues el reino que
Dios, a través de Jesús y a través de nuestra colaboración también, vamos construyendo entre todos, es llegar a ser todos los seres humanos hijos de Dios. Y por tanto, todos hermanos unos de otros. En realidad, lo definitivo del reino es la fraternidad y la sororidad universal. Digo la palabra sororidad, que ahora está de moda, pero haciendo alusión a esa hermandad de mujeres, ¿no? La fraternidad de los hombres, la sororidad de las mujeres. En realidad, una única hermandad entre todos. ¿Y qué se nos pide para entrar en ese reino? Se nos piden dos condiciones. En primer lugar, convertirse. Convertirse no es eso que hacemos nosotros muchas veces en Cuaresma y en Adviento, ¿no? Que parece que yo tengo que ver, a ver cuáles son mis pecados, que siempre me confieso de lo mismo, ¿no? Casi siempre nos confesamos de lo mismo. Convertirse es cambiar la orientación, volvernos a Dios, dice sub, que es esa palabra del Antiguo Testamento, cambiar nuestra orientación y nos lleva a cambiar de conducta. Y también creer la buena nueva, confiar en que esa buena nueva de Jesús nos trae realmente para toda esa salvación, esperar que esa salvación es para todos, ¿no? Pues decir como en aquella película del Hotel Marigold, al final todo acaba bien, y si no, es que aún pues no es el final. Bueno, y este reino que Jesús inaugura, ¿qué implica el anuncio de qué? Pues dice Jesús en el Evangelio de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido a anunciar la buena nueva a los pobres, a enviar a proclamar a los cautivos la liberación y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. En realidad esto es el reino, es anunciar a todos hermanos esto, esa liberación, esa vista, esa libertad. Por eso cuando le preguntan a Jesús, mira, ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué dice Jesús? No le da una explicación, le señala que los signos esos que había anunciado en la sinagoga de Nazaret, en ese capítulo de Lucas, ya se están anunciando. Y decida Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan. Y se anuncia la buena noticia a los pobres. Pero este reino que Jesús ha inaugurado, como decía, está presente, pero no está presente del todo. Y de eso dan muy buena muestra todas esas parábolas preciosas del crecimiento. Recordamos, a modo de ejemplo, la del grano de mostaza, ¿no? Es una semilla muy pequeña, pero cuando crece es mayor que la hortaliza y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Es decir, que el reino ya está presente, pero no está presente del todo, no está presente en su plenitud. ¿Y a qué nos llama Jesús? Jesús nos llama a servir a ese reino y hacer a que ese reino se haga presente. Y eso es una segunda razón de la esperanza que nos propone la palabra. En el fondo, hoy hablamos de la teología del cuidado, el cuidado de la defensa de la vida, el cuidado de la dignidad y los derechos fundamentales, el cuidado de la promoción del bien común, el cuidado de nuestra casa común. Por tanto, si antes veíamos la esperanza desde la realidad, la palabra nos empuja no solo a tener radicada nuestra esperanza en Jesús, en que su resurrección ya se ha inaugurado, sino que nos implica a trabajar nosotros para que ese mundo y esa fraternidad universal, esa sororidad universal, sea posible. Y ese es nuestro trabajo en este mundo y a eso estamos llamados con nuestra palabra y con nuestros gestos.
Y hablaríamos de una tercera razón de la esperanza, de la que sabe muy bien nuestro hermano Félix, que es la belleza, ¿verdad? La belleza, y por lo que me ha contado, os dedicáis muchas veces a eso, a contemplar aquí cuadros y a ver a partir de esos cuadros que hay detrás, que provocan, que invocan, ¿no? Pues la belleza realmente es una puerta abierta a la esperanza. ¿Por qué la belleza? Decía Adorno, el filósofo, que el arte es magia liberada de la mentira de la verdad. ¿Eh? Magia liberada de la mentira de la verdad. ¿Por qué? Porque el arte nos remite a una realidad que está más allá de lo que captamos por los sentidos. Lo captamos por los sentidos, la belleza de un cuadro o la belleza de un poema, ¿verdad?, que captamos por nuestros oídos o nuestros ojos. Sin embargo, nos remiten a algo que está más allá, nos impulsa a la trascendencia. Por eso, en este tiempo tenemos que reivindicar el papel estético. Este filósofo, Jules Han, tiene un libro precioso, merece la pena también, que se llama Vida contemplativa, elogio a la inactividad. Dedicarnos a la contemplación por la contemplación, porque en el fondo ahí detrás hay una experiencia de Dios en esa invitación a lo trascendente que nos hace la propia belleza. Dice Georg Steiner, un filósofo, que el arte es por esencia religioso, no es una presencia cerrada, sino que es translúcida, es epifanía de lo sagrado. ¿Por qué? Porque parte de lo inmanencia, pero remite a la trascendencia, parte de la materia y lleva al espíritu, parte de lo temporal y lleva a lo eterno. Y Simone Weil, aquella filósofa francesa, que merece la pena también leerla, a que murió en un campo de concentración, ella dice que hay dos puntas por las que accedemos a Dios. Una es la desdicha, como nos decía Shulhan antes, ¿no?, en el límite de la realidad, y otra es la belleza. Y en esa belleza, pues os traigo también un texto de otra mujer que murió en los campos de concentración, también judía, una mística, Etty Hillesum, seguro que habéis oído hablar más de una vez de ella. Ella contemplaba la luna por encima de los barracones en aquel campo de concentración terrible de Auschwitz y conectaba con ese Dios de la luz, con ese Dios de la vida. Y tiene este texto precioso, un pelín antes de que fuera hecha prisionera, sobre un jazmín que crece en una pared costrosa, diríamos, una pared fea y grisácea. Y dice así: oh sí, ese jazmín, ¿cómo es posible, Dios mío? Está apretujado entre la pared grisácea de los vecinos y el taller. Se asoma por encima del tejado oscuro y embarrado del taller y se muestra tan radiante, tan inmaculado, tan exuberante, tan delicado, entre el gris y el oscuro del barro, como una confiada joven novia perdida en una escuela. No entiendo nada de ese jazmín, tampoco hace falta entenderlo. En el siglo XX aún se puede creer en los milagros y esto es un milagro. Y creo en Dios, aunque dentro de poco los piojos me devoren en Polonia. Ese jazmín me deja sin habla, hace muchísimo que está ahí, pero solo ahora empieza a dejarme sin habla. Yo creo que este texto, de una belleza magistral, no merece la pena ni comentarlo porque en sí mismo ya está mostrando su belleza. Bueno, a modo de conclusión, pues quiero recordar una invitación del Papa Francisco en esa Jornada Mundial de los Pobres que él inauguró, ¿no?, en concreto en el año 21, y dice él: vuelvo a convocar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a ser, en medio de las ruinas cotidianas del mundo, incansables constructores de esperanza. Que seamos luz donde el sol se oscurece, que seamos testigos de compasión mientras a nuestro alrededor reina la distracción,
que seamos amantes y atentos en medio de la indiferencia generalizada. Ser constructores de la esperanza en medio de este mundo donde el sol se oscurece. Y frente a esta propuesta que nos hace el Papa, pues tenemos tres opciones existenciales. La primera es divertirnos. Divertirnos no es solo irnos de marcha, que diría la gente joven, de copas, o nosotros ya que tenemos una edad diríamos a tomarnos una cervecita, ¿no? Divertirnos en el fondo en sentido literal es ignorar esa voz interior y vivir hacia afuera, buscando entretenimientos, entreteniéndonos, como decía Santa Teresa, ¿no? Distrayéndonos. A veces puede ser esto, simplemente la manera de entretenernos y de distraernos y de llenar nuestra vida, pues en muchas ocasiones, de vacío. La otra opción que podemos tomar para esta construcción de la esperanza es pervertirnos. Esto es peor. Esto ya es acallar nuestra propia conciencia y vivir en contra de nosotros mismos, cultivando el germen de la destrucción. Y por último, la tercera opción, que sería la que estamos llamados todos, ¿verdad?, es convertirnos. Convertirnos, como decíamos antes, es reorientarnos en tres direcciones. Reorientarnos hacia Dios, reorientarnos hacia dentro de nosotros mismos y reorientarnos hacia los demás, ahondando en esa riqueza que tenemos dentro, en esa profundidad, en esa hondura, y compartiéndola. Y en este caso, pues reorientarnos no entreteniéndonos, sino intrateniéndonos. Pues yo os dejo estas tres razones de la esperanza: la propia realidad con su situación limitante, la palabra que nos radica y que también nos impele a que esa esperanza sea la construcción de ese mundo posible, y también la belleza que nos lleva a mirar más allá de esta inmanencia o de este mundo que a veces no es todo lo bello que nosotros quisiéramos. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que no se puede decir ni más claro ni más bonito de lo que lo ha dicho ella. Y eso es lo bonito, decías tú también, ¿no? La dimensión comunitaria, el ser iglesia. Todos no podemos estar en todo, sería imposible, todos no podemos ayudar a todos, pero sí que cada uno de nosotros, respondiendo a nuestra vocación particular, participa de la vocación de la iglesia, que sí está ayudando a todos, ¿no? Bueno, pues con esta reflexión tan bonita, pues vamos a dar por terminado el curso, agradeciendo a toda vuestra asistencia. Os deseamos que paséis muy buen verano y, si Dios quiere, pues para el próximo curso pues nos estrujaremos los sesos pues para pensar un tema que os resulte interesante y traeros a gente tan extraordinaria como hoy ha sido Mariela. Muchas gracias también, Mariela, por estar.